Bueno, pero no voy a hablar de esas cosas. Voy a hablar de otras más edificantes. Lo que pasa es que sí da gusto que estemos otra vez aquí y que al final podamos compartir, como decía un hermano, el pan y la mesa. Qué maravilla que casi a 3 años, hoy por primera vez, vamos a compartir de nuevo. Es hermoso. Gracias. Como ya se dieron cuenta, el tema de este aniversario es dar fruto. ¿Y ustedes se imaginan como una plantita dando fruto? La Biblia nos llama árboles del campo, plantío de Jehová. Así nos llama la Biblia a nosotros. Así que hoy les voy a hablar un tema que es muy especial. Todos lo sabemos, pero pido a Dios que me dé la sabiduría para poderlo explicar. Hebreos 13:15. Hoy vamos a hablar del fruto de labios. Fruto de labios. También puedes decir el fruto de tus palabras, el fruto de tu boca, pero el texto dice fruto de labios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, a toda la justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que cada palabra que se diga, Señor, edifique nuestras vidas. Úsanos a todos nosotros para poder presentar también un buen fruto de labios delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nosotros como iglesia tenemos un compromiso de parte de Dios que además es eterno. Tenemos además un propósito de parte de Dios. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, el que sea. El que tú hayas escogido vale también. Pero hay uno que como iglesia tenemos de parte de Dios todos. Porque todos nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Todos los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador somos la iglesia. En cualquier parte del mundo que esté la persona, forma parte de la iglesia. En cualquier congregación que esté, somos la iglesia. Entonces, además de eso, fuimos sellados por el Espíritu Santo para que no haya errores de ninguna especie. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y fuimos creados por Dios, y a través del Espíritu Santo tenemos un propósito también. Yo quiero que no pierdan esta cita de Hebreos. Vamos a regresar en un momento, pero quiero que vean Efesios 1. De lo que les estoy hablando. Efesios 1, 11 y 14. Porque les dije que el Espíritu Santo nos selló a nosotros. Dios nos puso un sello por medio del Espíritu Santo para que el mundo entero, el universo entero, el natural y el espiritual identifiquen que somos hijos de Dios. Y para que tú también estés convencido de que eres hijo de Dios. Porque hay hermanos que todavía dudan si son hijos de Dios. Porque a veces se portan mal y dicen, ¿será que soy hijo de Dios? Me porté mal ayer. Y yo te hago una pregunta, ¿tus hijos cuántas veces se han portado mal? ¿Y por eso dejaron de ser tus hijos? Entonces tú tampoco dejas de ser hijo de Dios porque te portaste mal ayer. Solamente si te cae vara, pues aguanta.
Y si no quieres vara, pues pórtate bien. Pero volviendo al punto, que fuimos sellados por el Espíritu Santo con un propósito específico. Fíjense, 11 al 14 de Efesios 1. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya sé que ustedes dirán, estuve leyendo como nosotros y ahí dice vosotros, pero es que es más bonito hacer lo propio, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay 3 veces que se repite, o 2, perdón, que fuimos predestinados por Dios, que fuimos escogidos por Dios, sellados por su Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. ¿Y cómo se alaba a Dios? Porque hasta tenemos un canto que dice, ¿no? Y así se alaba a Dios, y así, 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 ¿no? ¿Cómo se alaba a Dios? Con la boca. La palabra alabanza no solamente son cantos, la palabra alabanza quiere decir contar las glorias de alguien. Entonces hay cánticos que se denominan alabanzas porque cuentan las glorias del Señor. Como cuando escuchamos echó a la mar los carros del faraón, estamos contando una historia donde estamos alabando su gracia y su gloria. Y eso es una alabanza, pero aunque no lo cantes, aunque solo lo digas con palabras, cada vez que tú dices Dios es bueno, su amor es interminable, su amor es incomparable, me ama con amor eterno, estás contando sus hechos. Dicho de otra manera, estás haciendo lo que dice aquí. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y entonces dice el texto que leímos, fruto de labios que confiese su nombre. Porque a veces decimos, el Señor es mi pastor, pero el Señor se llama Jesucristo. A veces hay cantos que son así extraños, no dicen absolutamente nada. Y hay que confesar el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Cuando platicas con las personas, no importa quién sea o qué sea, y tú le empiezas a decir, porque seguramente las personas te distinguen a ti. Dicen, oye, tú tienes algo distinto. No les dicen así siempre. Tú tienes algo distinto, ¿qué es? Y decimos siempre, no, pues es que soy buena gente. ¿A quién le diste gloria? A ti. Pero si cuando te dicen, oye, hay algo diferente en ti, tú no dices majaderías, tú no insultas, tú no agredes, tú no tomas, no fumas, no andas de majadero por todas partes, no andas abusando de la gente. ¿Por qué eres diferente? Porque estando el mundo como está y nosotros tan distintos a ellos, pues parecemos un foco de 10,000 watts en medio de las tinieblas, ¿no? Y entonces tú les dices, porque Cristo vino a mi vida. Cristo vino a mi vida y me transformó. Él cambió todo lo que era yo y ahora soy lo que soy por la gloria de Dios, por su gracia, por su amor y por su misericordia. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Dándole la gloria a Él. Estamos siendo usados para la alabanza de su gloria.
Porque mira, yo lo intenté de muchas veces, de muchas formas. Nunca pude salir adelante. Quise dejar mis vicios, quise dejar mis malos modos, quise dejar mis malos pensamientos, quise dejar todo y nunca lo logré. Fui al psicólogo y lo dejé tan loco después de que oyó mis problemas que él mismo tuvo que ir al psicólogo. Pero un día alguien me habló de Jesús. Y yo dije, no, conmigo ni Jesús puede. Soy malo, muy malo. Soy como Pedro el malo. Algunos saben a qué me refiero, ¿eh? Y no, conmigo ni Jesús puede. No, Jesús pudo con Pablo, imagínate. Que no pueda contigo. Y entonces tú le dices a la gente, es que yo era re malo, era re grosero, era re borracho, era re todo. Y un día Cristo vino a mi vida. Y heme aquí, como decía la canción. Veme ahora como soy. Pero todo es para la gloria de Dios. Porque cuántas veces lo intentamos por nosotros mismos. Yo era una persona amargada, infeliz, llena de conflictos mentales, siempre traía humo en mi cabeza, todo me parecía mal, si había sol me molestaba, si había lluvia me molestaba, si no llovía me quejaba. Pero hoy, gracias a la presencia de Dios en mi vida, si llueve soy feliz, si hace sol soy feliz, y si no también. Porque mi felicidad no la trae el mundo, la trae Dios. Porque mi ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. Porque desde allá viene mi socorro también. ¿Qué estamos haciendo? Alabando a Dios. Cada vez que tú exaltes su obra, cada vez que tú exaltes su nombre y cada vez que lo menciones por nombre, estás teniendo fruto de labios. Ahora, tiene que haber algo que produce el fruto. Ya nos han explicado, ¿no? Ayer se nos habló de frutos de justicia y de frutos de salvar almas. Y para que haya un fruto tiene que haber una siembra. Por ejemplo, como estos ramos preciosos. Hermana Lulú, muchas gracias. Hermana Argelia, muchas gracias. Miren, nos adornaron la iglesia bien bonito. Pero se adorna más con la presencia de ustedes. Así que ustedes rebasan la belleza de estas flores. Ando imparable hoy, ¿no? No, pero es verdad. El Señor hermosea nuestro rostro solo por su gozo puesto en nosotros. También puedes decir, yo antes era feo. Hoy ya no lo soy. ¿Porque no dice eso el texto de la Biblia? ¿Que el Señor hermosea tu rostro? A ver, ¿y por qué cada vez que te preguntan dices que estás fea o feo? A mí cada vez que me preguntan cómo estoy digo guapísimo. Porque el Señor me dijo que yo declare las cosas que no son como si fuesen. Les voy a contar algo, porque ahorita vamos a ver un punto negativo. Todo este tema es positivo, pero vamos a ver un punto negativo. Los que son un poco viejitos aquí, se han de acordar que hace tiempo había una canción que decía, me duele la cara estar tan guapo. Y yo empecé un día de Basile a decir que me dolía la cara estar tan guapo. A poco tiempo me empezó a doler la cara. Y dije, no, Señor. ¿Pero por qué te lo digo? Porque a veces hasta las cosas que parecen Basile o broma son una semilla que se siembra. Todas tus palabras son semillas que se siembran y después tienen que dar un fruto agradable.
o un fruto malo, según lo que siembres. Pero tenemos que ofrecer siempre a Dios fruto de labios. Y no solamente de alabar a Dios diciendo cosas de Él, sino de decirle a tus hijos, a tus parientes. Lo primero que les tenemos que decir: Dios es bueno. Alguna vez estuve 2 años trabajando en la refinería 18 de marzo en Ciudad de México. Y me tocó un departamento donde todos tenían cara de palo. Todos tenían cara de... Era muy feo trabajar ahí. Todo era seguridad, todo era amedrentación. Y todos tenían cara de amargados. Y yo dije, wow. Y empecé a saludarlos así: buenos días, Cristo te ama. ¿Qué tienen de buenos? ¿Me ama? No creo. Si me amara, no me iría como me va. Amargados, ¿no? Pues al otro día Cristo te ama, y al otro día Cristo te ama, y al otro día Cristo te ama. Ya los tenía yo hasta el gorro de que Cristo los amaba. Y había un señor que llegaba súper bien vestido, súper bien peinado, con sus portafolios, muy elegante, y se sentaba atrás de mí. Y abría sus portafolios, sacaba su plátano, su torta. Entonces le cambiamos el nombre de portafolios a tortafolios. Ese señor elegante, lo único que llevaba en sus portafolios eran sus tortas, entonces fuera sus tortafolios. Y sacaba su radio de esos que eran así chiquitos, le alzabas la antena y tenías que estar buscando la estación para que se oyera. Y yo le decía: ponte alabanzas, ponte alabanzas. Y era tan condescendiente que las ponía. Y luego la gente decía: oye, si aquí no es iglesia, tampoco es burdel, porque lo que oyen ustedes parece música de burdel. Ahí que se aguantan ahora. No, al poco tiempo ya les había cambiado la cara. Algunos hasta me decían en secreto: oye, ¿pueden orar por mí en tu iglesia? Una señora que no podía tener hijos me dijo: ¿pueden orar por mí para que me embarace? Sí. Y oramos por ella un tiempo en la casa y terminó embarazada. La boca tiene poder. La boca tiene poder. Y entonces, si regresamos a Hebreos 13:15, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo. Aunque ahí dice por medio de Él, pero para que ustedes sepan quién es Él. Sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Hermano, tú te tienes que convertir en una persona que habla bien. Te tienes que convertir en una persona que hace bien. Y te tienes que convertir en una persona que presta ayuda a todos. ¡Ey, a mí quién me ayuda! Habló un amargado, ¿oyeron? Cuando alguien dice así: ¿y a mí quién me ayuda? Te dicen amargado y no lo puedes negar, ¿no? A ver, tenemos que prestar ayuda a todos. Me dicen amén, pero no les dan ganas. Tenemos que hacer el bien. Tenemos que prestarle ayuda a todos. Y tenemos que aprender a hablar bien a todos. Porque algo que sembramos en el corazón de la gente, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, son nuestras palabras. Las palabras se siembran y después producen algo. Por eso el Señor dice que
nosotros siempre hablemos bien de los demás. Que siempre estemos expresarnos bien de los demás, aunque nuestro primer impulso siempre es hablar mal de los demás. Ese es nuestro primer impulso del corazón. Porque el corazón es malo y perverso más que todas las cosas. Pero Dios ha tocado ese corazón y ha puesto de su espíritu y de su amor en él. Y hoy tú tienes que tener esa conciencia de que Dios te ha tocado, que tú le perteneces no solo por creación, sino por redención. Y que Él puso su Espíritu Santo en ti para que el Espíritu Santo obre en favor tuyo y de las personas. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Cada vez que tú digas algo malo, el Espíritu Santo te va a picar las costillas y tú vas a decir, ¡oh, ya lo volví a hacer! Y entonces te corriges y haces lo correcto. Porque no crean que todos nosotros somos un dechado de virtudes y de perfección. No, la seguimos regando todos los días. Pero la virtud y la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y nos habla, nos dice, no hagas eso, haz esto. Nos consuela cuando estamos totalmente atribulados y quieres un abrazo. Viene el Espíritu Santo y consuela tu corazón directamente. Porque Dios sembró en nosotros lo bueno, lo mejor del trigo, dice. Entonces Dios puso en nosotros su palabra, puso en nosotros su espíritu, lo sembró en nosotros para que nosotros salga buen fruto. Amén, un amén, dos amenes, tres amenes. ¿Quién da más? Les voy a decir algo que a lo mejor muchos no nos damos cuenta. ¿Sabes cuál es el primer fruto positivo de tu boca en tu vida? ¿Sabes cuál es el primer fruto que es contundente y que va hasta la eternidad salido de tu boca? El día que confiesas, que declaras públicamente con tu boca que Jesús es tu Señor y le entregas tu vida, ese día el primer fruto de labios que das tú para la eternidad es tu propia salvación. Es tu propia salvación, porque dice la Escritura, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Porque cerca de ti, dice, está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y lo confiesas con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, entonces serás salvo. Porque la gente dice, ¿y cómo voy a hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Solo dilo. ¿Tan fácil? ¿Sí o no nos pareció tan fácil siempre? Tan fácil que muchos ni lo creímos. ¿De verdad con eso es suficiente? Y además de eso, todos tus pecados serán perdonados. Y además de eso tu vida será transformada y reformada. ¿Por qué? Porque una palabra dijiste en tu boca. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y todo tu ser se conmovió. Todo tu ser se conmovió. Tal vez ni cuenta te diste, pero en ese mismo instante Dios mandó su Espíritu Santo corriendo a introducirse en ti para vivificarte, para hacerte sensible a las cosas de Dios. Y por eso es que desde entonces entiendes lo que antes no entendías. Por eso es que tu vida ha ido cambiando, a veces rápido, a veces lento, pero tu vida ha ido cambiando. Porque ese fruto de labios te impactó a ti y ha ido evolucionando en tu vida, haciendo cosas que nunca la ciencia logró hacer. Ni la metodología, ni la psicología, ni la medicina logró hacer lo que el Señor hizo en ti. Entonces, ponte a pensar qué tremenda es la palabra que decimos.
Señor, te pido perdón por todos mis pecados y en este día te confieso como mi Señor y mi Salvador. ¡Pum! Y se produce el milagro. ¿Tú quieres milagros? ¿Quién quiere milagros? Todos queremos milagros, pero a veces decimos, no, pero pues a mí Dios ni caso me hace. Es que, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí? Soy pecador. ¿Cómo crees que Dios se va a fijar en mí? ¿Cómo crees? Y empieza uno a decir lo malo, lo negativo. ¿Sabes cuándo te va a venir un milagro? Nunca. ¿Quieres milagros? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que dice el Señor, si estás enfermo, di estoy sano. Si estás débil, di soy fuerte. ¿Alguien oyó? Porque la segunda palabra, que se va a convertir en muchas palabras, que tú vas a sembrar para que haga grandes transformaciones en tu vida, es la palabra bendición. Porque somos muy dados a maldecir. Y no usando solamente la palabra maldito, sino somos muy dados a hablar mal de las cosas, de las personas, de los servicios, de todos nos quejamos y criticamos, estamos diciendo palabras necias con nuestra boca, palabras de insatisfacción. Y no estamos dando palabras de bendición. Cuando a ti te va mal, tú bendice. Cuando alguien te trata mal, tú bendice. Cuando alguien te trata bien, pues bendice más. Porque dice el Señor, bendice y no maldigas. No dejes que el mal te derrote, tú derrota el mal con el bien. Pero hay gente que conozco y que se la pasa hablando mal de sí mismo. Mira mis orejas tan grandes, parezco Dumbo. Mira mis patotas, calzo del 14.5. Parezco payaso con sus zapatotes. Mira mis manos, parecen guantes de béisbol. Mira mi lonjita de este lado, mira mi lonjota de este otro. Hermano, así te hizo Dios, apréndete a querer como eres. Y bendícete. Yo conozco gente que está muy inconforme con su físico, con su familia, con todo, y lo dice. Y entonces, en lugar de traer bendición, está trayendo maldición. Porque miren, si tú siembras malas palabras, o palabras negativas, o palabras de rencor, o palabras de rechazo, o palabras de insatisfacción. Miren, una persona que está, vamos a ver una persona que está muy bonita o muy guapo, pero le enseñaron a apreciar la vida de manera negativa. Y empieza a declarar todo el tiempo lo malo. Ay, me choca. Ay, qué fastidio. Ay, esto. Ay, lo otro. Al rato, con toda la belleza que tenga, lo único que va a tener es cara de amargura. Y se nota la cara que uno tiene, se nota. ¿Pero por qué se nos nota la cara de amargura? ¿Por qué se nos nota la cara de derrota, de enojo, de insatisfacción? Porque nuestras palabras, que deberían de producir fe, porque tu palabra dicha de parte de Dios entra en tus oídos y produce fe. La palabra dicha por ti sin Dios en negatividad produce lo contrario a la fe. Y entonces empieza a traer insatisfacción, duda, resentimiento, enojo. Y hay veces que la gente tiene todo para ser feliz y son los más infelices del mundo. ¿Por qué?
por su forma de apreciar la vida, por su forma de hablar. Porque el Señor ya nos dijo en su palabra que cambiemos nuestra forma de pensar y de entender, y que empecemos a declarar las cosas que no son como si fueran, y que empecemos a hablarle bien a toda la gente y a bendecir a toda la gente. Pero si nosotros insistimos en decir mal, ¿cuál va a ser el resultado de tu siembra? Porque dice Gálatas que lo que siembras, a veces te pueden tildar de loco, porque estás diciendo exactamente todo lo contrario de lo que la gente ve. Había un hombre en la Biblia legendario, el padre de las promesas, el padre de la fe, con una esposa estéril y viejos los dos. Y Dios le sembró una palabra en su corazón. Dios le sembró una palabra a él y Dios le sembró una palabra a su esposa. Dijo, te voy a dar un hijo. Y él se rió. Y la mujer oyó, te voy a dar un hijo, y se rió también. Pero Dios le sembró la palabra y se las estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Un día van a tener un hijo ustedes dos. Y ellos vieron pasar los años. Casi 26 años. Y Dios les seguía diciendo, te voy a dar un hijo, y en ese hijo te voy a dar descendencia, y en ese hijo te voy a dar familia por millares, por millones. La mujer era estéril y vieja, y se le había ido la costumbre de las mujeres, y el hombre era viejo. Pero la palabra que Dios sembró en ellos empezó a hacer eco en su conciencia, empezó a hacer eco en su corazón, empezó a hacer eco en todo el ser de Sara. Y esa mujer que nació estéril y que tenía casi 90 años cuando dio a luz a su hijo. Pero porque la palabra que Dios sembró empezó a provocar cambios en su interior. La palabra que tú siembras produce vida o produce mal. Produce vida o produce muerte. La Biblia dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Pero Dios sabe sembrar vida. Y le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo con Sara, tu mujer. Y cada vez que lo miraba le decía, tú vas a tener un hijo con Sara y tu mujer. Y ellos dos se miraban y miraban las circunstancias y decían, no puede ser. Pero algo estaba sucediendo en el cuerpo de Sara. Empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Se empezó a fortalecer. Ese cuerpo débil y que nunca había servido para la maternidad, solo por la palabra de Dios, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo. Y ella siempre decía, ¿y cómo? ¿Y de dónde? Soy estéril, soy vieja. Pero la palabra dicha por Dios es poderosa. Y la palabra de Dios es eficaz y cumple el propósito por el cual es dada. Y entonces, un día, cuando Sara tenía cerca de 90 años, empezó a sentir diferente su cuerpo. Empezó a sentir atracción distinta por su esposo. Y Abraham empezó a ver a Sara otra vez como si fuera joven. Sarita, ven para acá, le dijo. Te invito a dar una vuelta por la tienda. Y sucedió lo que nadie creía que iba a suceder. Pero antes de eso, Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham era Abraham. Y después Dios le puso Abraham.
pero antes del hijo. Abraham es como padre bondadoso y Abraham es padre de multitudes. Y entonces salía Sara todos los días de la tienda y decía, padre de multitudes, ya está la comida. Y los vecinos decían, estos están locos, padre de multitudes, ni un hijo tienen ni están viejos. Padre de multitudes, la hora de comer. Padre de multitudes, no te olvides traer la leche. Y los vecinos lo oían y se burlaban. ¿Y qué tal hoy? ¿Se volvió padre de multitudes o no? Y en su misma genealogía está Jesucristo. Así que, hermano, aprende a decir palabras positivas, poderosas a la gente. Porque a veces descalificamos a las personas. Tú nunca vas a poder. Nunca lo vas a lograr. Naciste para maceta y del corredor jamás vas a pasar. Y en los gordos como tú, aunque los fajen. ¿No? Pero tú vas a decir de parte de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estás sembrando palabras de poder en tu propio corazón, en tu propia vida. Y a lo mejor va a pasar un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, y tú no ves el resultado. Pero acuérdate que Abraham esperó 26 años. Al rey David lo ungieron por rey siendo un muchacho. Y pasaron muchos años antes de que se sentara en el trono, pero él sabía que era el ungido del Señor. Hermano, tú no dejes de decir palabras positivas. Ni para los demás, ni para ti mismo. Porque mira, bueno, ni siquiera pensar mal, porque a veces nuestros pensamientos, el mundo ¿qué nos enseñó? Piensa mal y acertarás. Mentira del diablo y sacada desde lo más profundo del infierno. Y nosotros creyéndola como si fuera palabra de Dios. Y entonces nos ponemos a pensar mal de toditita la gente y a sospechar de toda la gente. No, es que tal vez, es que estoy seguro, tal vez lo que dijo, tal vez lo que hizo, y el tal vez no es la verdad, el tal vez es una suposición. Tal vez tú creas que es verdad, pero es mentira. El tal vez nunca es verdad. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 14:23. No te iba a dar citas, pero mejor sí te doy unas 2 o 3. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hermanos, por eso también el Señor te dice que no cantes canciones al corazón afligido. ¿Se acuerdan de que se murieron algunos artistas como José Alfredo Jiménez? Cirrosis hepática. ¿Y qué decían sus canciones? Me he de morir con una copa de vino en la mano. ¿Se acuerdan de que se murió Pedro Infante acá en Mérida? ¿Pero qué decía? Maldita sea mi suerte y mi vida, ¿no? A ver, tú sigue cantando esas canciones tan lindas. Por tu maldito amor, por todas esas cosas que se cantan, que no son más que palabras vanas, negativas. No, tenemos que hablar palabras positivas. ¿Cómo es tu vida? Bendita sea mi suerte y mi vida. ¿Cómo vamos a hablar? Porque del fruto de tus labios, lo que tú siembres con tus labios, ese va a ser el fruto de tu boca. Algo que todos tendríamos que aprender a decir es: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Algo que todos tendríamos que aprender a decir es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Proverbios 6:2, miren qué dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No, hombre, ¿sabes cuándo se va a convertir mi papá a Cristo? Nunca. ¿Sabes cuándo se va a convertir mi hijo a Cristo? Nunca. ¿Sabes cuándo va a dejar el vicio esa persona? Nunca. Pues estás atándote y estás atándolos con los dichos de tu boca. ¿Qué te parece si mejor dices: mi padre sí se va a entregar a Cristo en el nombre de Jesús? Ese vicioso sí va a dejar el vicio en el nombre de Jesús. Mi esposo, mi hijo y quien sea, sí van a conocer de Cristo. Porque además yo soy su ejemplo a seguir. Pero a veces nos da miedo ser ejemplo. Tenemos que atrevernos a ser ejemplo. Buen ejemplo, no mal ejemplo. Y tenemos que aprender a pensar bien, no mal. Porque si volvemos al 14:23 de Proverbios, y leemos el 22, fíjense lo que dice aquí para que ustedes no anden siguiendo de la corriente al mundo. Piensa mal y acertarás. Fíjate, dice: ¿no yerran los que piensan el mal? Fíjate bien, te lo voy a leer en español moderno. ¿No cometen errores los que piensan el mal? Porque errar es fallar. Y ahí cuando se dice yerran, quiere decir eso. No fallan los que piensan el mal. Pero el mundo te dice: piensa mal y acertarás. Y tú ahí estás haciéndole caso al mundo y pensando mal de toda la gente y de todas las cosas. No, aquí la Biblia dice que los que piensan mal se van a equivocar. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Por eso también tenemos que cambiar nuestros pensamientos, porque siempre estamos sospechando de la gente. No, tú piensa bien de la gente. Tal vez te defrauden una vez o dos veces, pero Pedro era un pescador. Y parecía como que no era una persona próspera, ni educada, ni inteligente, ni instruida. Pero un día el Señor Jesús le dijo a Pedro: a ti te voy a hacer pescador de hombres. Y nunca nadie en la vida ha ganado tantas almas como el apóstol Pedro en 2 predicaciones. 8,000 varones en 2 predicaciones, y sin contar mujeres y niños. 8,000 varones en 2 predicaciones. ¿Pero por qué? Porque Dios le metió la palabra en su corazón y le dijo: a ti te voy a hacer pescador de hombres. Tú eres un pescador medio fracasado, porque venía Pedro de trabajar toda la noche y le preguntaba al Señor: ¿y qué pasó? Pues no pescamos nada. Toda la noche trabajando y no pescamos nada. Y le dice el Señor Jesús: ve más adentro, boga mar adentro, le dice, y echa tus redes del lado derecho. Y Pedro obedeció la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se siembra, hermano, y da fruto, da resultado. La palabra de Dios es viva y eficaz, y siempre cumple el propósito por el cual es dada. Y le dice el Señor a Pedro: lanza tus redes del lado derecho y vete más adentro. Y cuando Pedro obedeció, se le reventaban las redes de tantos peces que había agarrado. Y salieron asombrados porque tuvieron que pedir ayuda a otras embarcaciones para que les ayudaran a sacar tanta pesca. Algunos hasta le llaman la pesca milagrosa. Y una vez que Pedro hizo eso, dijo el Señor: ¿te diste cuenta? Le dijo: pues ahora te voy a hacer pescador de hombres.
Ya Pedro sabía de lo que era capaz Jesús. Ya Pedro sabía de lo que era capaz la palabra de Dios. Por eso, lo que tú digas con tu boca hace un fruto de labios. Y el Señor le dijo a Pedro: a ti te voy a hacer pescador de hombres, a ti. Y un día Pedro se puso a predicar y se dio cuenta cómo la gente se quebraba. Se dio cuenta cómo los varones le decían: hermano, ¿qué haremos para ser salvos? 8,000 personas en 2 predicaciones. Y algunos que les gusta hacer cuentas dicen que si le agregas cuando menos a la mitad de varones que eran casados, 4,000 mujeres, entonces son 12,000. Y si tenían niños promedio de 2, estamos hablando de 20 y tantas mil personas en 2 predicaciones. Y entonces uno quiere emular esas cosas, pero esas se las dieron a Pedro. A Pablo le dijo el Señor: a ti te voy a mandar delante de reyes y de gente importante. Y además te voy a hacer saber lo que es dar coces contra el aguijón. Y se le cumplió. Tal vez nosotros como iglesia estamos pensando: no, nosotros nunca vamos a crecer, nosotros nunca vamos a hacer. No, pero ese es un pensamiento equivocado y negativo, malévolo y perverso. Porque el Señor te mandó a predicarle a las almas. ¿Y con qué se predica? Con la boca. Tú no puedes a nadie predicarle el evangelio sin expresarle las palabras, porque tu ejemplo y tu testimonio es aparte. Tú le tienes que decir a la gente: Cristo te ama. Tú le tienes que decir a la gente: Cristo, así como cambió mi vida, va a cambiar la tuya. Y hay gente que no lo cree. Miren lo que es la palabra de Dios poderosa. Estábamos en la colonia Santa Julia, en Ciudad de México, predicando el evangelio, en la parte más fea y peligrosa del mercado. Y la gente nos decía que estábamos locos por ir a predicar ahí. Que si no temíamos por nuestra vida. Pues sí temíamos, pero ¿qué? ¿Tu vida vale algo sin Cristo? ¿Y con Cristo cuánto vale? Todo. Bueno, pues resulta que predicábamos y mucha gente de ahí se convirtió. De esa gente que uno considera mala, perversa e incorregible, se convirtieron a Cristo. Por eso cuando tú ves una persona que es malvada, perversa y que pienses que no hay posibilidad, hazlo. Así le pasó al apóstol Pablo. Nadie creía que se fuera a convertir a Cristo y se convirtió a Cristo. Bueno, pues resulta que el pastor se inspiró, porque en ese tiempo éramos muchachos, teníamos promedio 25, 26 años. Y el pastor se inspiró y llegó a una bolita de drogadictos. Y empezó a predicarles. Y lo querían golpear y le dijeron: no te calles o te matamos. Y el mero jefe de la banda les dijo: cállense, yo quiero ir. Y los calló y se aguantaron y oyeron. Y el Señor le dijo al pastor: yo quiero seguir aprendiendo. Miren nada más lo loco que está uno cuando lo hace por Cristo. Y agarró el pastor al drogadicto y se lo llevó a su casa. Con 2 niñas chiquitas. Digamos 3 años y 1 año. Y lo metió a su casa y le dio de comer. Y le dio ropa para que se bañara y se cambiara. Y le siguió hablando el evangelio. El siguiente domingo ese drogadicto estaba en la iglesia, cambiado. Cambiado. Pero a veces nosotros no queremos predicarle a la gente mala, solo a la buena. O a los que ya son cristianos. No, hermano, pídele a Dios que ponga en ti las palabras. Isaías
57. Isaías 57, 19. Porque Dios va a hacer la obra, hermanos, Dios va a hacer la obra. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Así que tú dile al Señor, Señor, produce en mí fruto de labios, para que pueda yo hablarle a la gente en positivo, no negativo. Para que pueda yo declarar de tu gloria, de tu poder, de tu grandeza. Para que pueda yo expresarles cuán grande es tu amor. Y luego dicho de otro modo, si el Señor te cambió a ti, pues puede cambiar al que sea. ¿No? Y nos debemos quitar los selectivos, porque a veces decimos, a este sí, a este no, a este sí, a este no. No, a todos. Agarra parejo, porque tú no sabes cuándo te va a salir un Saulo de Tarso y se va a convertir en un apóstol Pablo. Tú no sabes cuándo te va a salir en el camino un Simón y se va a convertir en un apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Tú no sabes si entre los más sencillitos de la iglesia te puede salir un Felipe o un Esteban. Por eso predícales, enséñales, diles lo positivo. Porque los padres tienen una boquita de maldicientes que ni... Decía mi madre, si escupen a una víbora se mueren. Hay padres que le dicen a sus hijos así, chamaco tarado, no sirves para nada, te pareces a tu padre. Ya le metieron al chamaco que es tarado y que no sirve para nada. Y ese niño cuando sea grande va a creer que es tarado y que no sirve para nada. Y además como ve el ejemplo de su padre va a decir, sí, soy como mi padre, ni modo. Pero si tú le dices, tú eres hijo de Dios, lo llevas a que confiese a Cristo para que sufra la transformación que tiene que tener y le empieces a hablar en positivo, verás, porque la Escritura dice, instruye al niño en su camino y aunque sea viejo, no se va a apartar de él. Pero ¿qué palabras son las que decimos? ¿Qué palabras son las que sembramos en el corazón de las personas? Tenemos que entender que todo lo que digamos produce un resultado en las personas. Y las canciones que oímos, tenemos que tener cuidado porque las canciones ministran. ¿Qué quiere decir que las canciones ministran? Que las canciones se meten a tu corazón y a tu mente y hacen que cambies. Por eso tienes que ser muy, muy inteligente para cuando escuchas música. Incluso cuando escuchas discos de alabanzas. También tienes que saber que hay algunas que mejor no hay que escuchar. Pero la canta el hermano fulano, pues aunque la cante el hermano fulano, no la tienes que escuchar. Por ejemplo, ahí les va una, de un cantante muy famoso cristiano, que dice, vengo a ti con manos vacías porque no tengo nada que darte. Y los cristianos del mundo entero cantándola. Vengo a ti con manos vacías, pues no tengo nada que darte. Y se sentía hasta inspirador, romántico, bonito. Y tú venías a la iglesia con las manos vacías y sin darle nada a Dios. La palabra de Dios dice, nunca te presentes delante de Jehová con las manos vacías. Pero como es cantante cristiano, puede cantar sandeces del infierno. Y entonces dices, vengo a ti con manos vacías porque no tengo nada que darte. Y la Biblia dice, nunca te presentes delante del Señor con las manos vacías. Porque cada uno tiene algo que darle. Uno trae salmo, otro trae alabanza, otro trae esto, otro trae el otro. O vienes a la iglesia como la mayoría de personas a ver qué te da Dios.
¿O vienes a la iglesia como se debe de venir a ver qué le das a Dios? Porque hasta eso hay que cambiar el pensamiento. Mira, hermano, Dios es un Padre amoroso y siempre te va a bendecir. Dios es un Padre amoroso y siempre te va a cuidar. Dios es un Padre amoroso y siempre te va a proveer. Pero ¿tú qué le das? Porque hay hijos muy ingratos que se olvidan de sus padres también. Pero nosotros no podemos ser hijos ingratos. Tenemos que aprender a temer a Dios y a pedirle sabiduría. Proverbios 16. Versos 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué bonito es que cuando te dicen palabras bonitas, ¿no? Y no cuando alguien te siembra solo palabras feas. Ya no te quiero, te detesto, hazte para allá, me molesta tu sola presencia. Eso entra en el corazón y lastima el alma. Si el Señor mismo nos dice que tenemos que bendecir a los enemigos y amarlos, ¿cómo le dices a alguien que se supone que tienes que amar? Ya no te quiero, me molestas, hazte a un lado, lo abandonas y lastimas. Pero estamos aquí para no repetir la historia de nadie. Estamos aquí para escribir una nueva historia. Estamos aquí para terminar de escribir Hechos 29. Vayan a Hechos 29. Y están yendo. Cuando tengan Hechos 29 me dicen amén. ¿Qué pasó? ¿No hay Hechos 29? Sí hay, pero no se escribe, somos nosotros. Todavía no está escrito, pero somos nosotros. Los hechos de la iglesia postrera se va a escribir ahí. Y nosotros somos la iglesia postrera. Nosotros estamos llamados a escribir una nueva historia. Ay, pero es que el mundo está de cabeza, sí, pero nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Que te quede claro las palabras que Jesucristo dijo sobre ti, no lo que el mundo diga sobre ti. Un día el Señor le dijo a Abraham, vas a ser padre, y fue padre. Un día Dios le dijo a este que salió de Egipto, ¿cómo se llamaba? No, Moisés. Le dijo, te voy a hacer el libertador. Y se tardó 40 años, pero lo fue. Y un día se le apareció a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era más que un miserable, cretino y cobarde. Y chillón. Pero se le para el Señor enfrente a Gedeón y dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón hasta se espantó y volteó a quién le habla. Y luego le dijo, ¿me estás hablando a mí? Sí, a ti, varón esforzado y valiente. Y dijo Gedeón, espérame, yo soy el más chico de todos mis hermanos y mi familia es la más pobre de todas. ¿Cómo me llamas así? Varón esforzado y valiente. ¿Y en qué terminó Gedeón? Siendo un varón esforzado y valiente. Entonces bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos, ya si ellos después toman otro camino será su problema, pero tú bendícelos. No te estoy diciendo consiéntelos. Ese es el peor error que puede hacer un padre, consentir a sus hijos. No, háblales con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Y diles cosas que van a traer fruto positivo en sus vidas. Fruto de labios.
fruto de labios que confiesen su nombre. Porque no solo es cuando cantamos y decimos, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, cambiaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Eso está bien, pero también tenemos que decirlo sin canciones, directamente al corazón de las personas. Había un tipo al que todo el mundo le tenía miedo porque echaba a los cristianos a la cárcel y los mataba. Los cristianos se hacían de lado, nadie quería saber de él. Se llamaba Saulo de Tarso. Y como nadie quería saber de él, se le paró el Señor Jesús enfrente y le dijo, ¿qué traes conmigo? Y al darse cuenta a Saulo quién le hablaba, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ese Saulo de Tarso se convirtió a Cristo. Y así como era de malo, se convirtió de bueno porque el Señor le puso eso en su corazón. Y hoy tenemos al apóstol Pablo, que si leemos su pasado decimos, ¿cómo es posible un cambio tan radical y tan tremendo en su vida? Hermano, eso mismo quiere Dios para nosotros, cambios radicales, profundos y poderosos. Pero ¿qué es lo que declaramos con nuestra boca? No lo voy a lograr, nunca voy a poder, mi familia nunca se va a salvar, mis hijos están perdidos, quién sabe en dónde, mis padres se burlan de mí, nunca van a querer venir a la iglesia. Tú no te dejes amedrentar por eso y diles en su cara, mirándole a los ojos, un día, así, un día tú vas a servir a Cristo. Y a lo mejor hasta se rían de ti a carcajadas, ja, 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 ja. Y cuando los veas aquí les vas a decir, ¿no que no tronabas pistolita? Yo tenía un vecino malo, muy malo. Le decían todos los apodos que te puedas imaginar de maldad. Y me dijeron los vecinos, ese mata, es drogadicto. Pues todo el mundo tenía miedo. Y luego, por buena suerte que me dio el Señor, me toca ser su vecino puerta con puerta, con 3 metros de distancia. Y de repente se metía a mi casa un olorcito de hierba extraña. Porque él se salía al pasillo a quemarle las patas al chamuco. Pero un día, ese hombre rudo, malo, perverso, a que todo el mundo tenía miedo, se le habló de Cristo. Le abrió su corazón a Cristo. Y después parecía un niño. Después nadie lo reconocía de cómo había cambiado. Hoy sigue sirviendo a Dios en Guadalajara. Hermanos, no pienses nunca que la gente no va a cambiar. La gente sí va a cambiar. Solo di la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces lo que Dios está buscando de nosotros son frutos de labios, frutos de justicia, frutos de almas, porque como ayer decía el pastor, el que gana almas es sabio. No vayamos a llegar con el Señor, ¿y cuántos ganaste? Ninguno, pues eres un tonto. ¿No? Como el rey Mentecato, ¿se saben la historia o no? Entonces ya no se las cuento. Si se las saben, ¿para qué se las cuento? Pero hermano, piensa en lo que Dios te está diciendo. Di palabras positivas. Ten pensamientos positivos. Olvídate que el mundo te enseñó piensa mal y acertarás. Ya vimos que la Biblia dice que los que piensan mal se equivocan siempre. Se pensaba mal de Pablo y después se convirtió en el apóstol Pablo. Se pensaba mal de Simón y después se convirtió en el apóstol Pedro. Se pensaba mal de Juan porque era el fresa del equipo. Era el hijo de papi, su papá era el dueño de los barcos. Él tenía influencia para entrar incluso al Sanedrín, cosa que no podía cualquier persona. Y Juan podía entrar al Sanedrín con la mano en la cintura. Era influyente el apóstol Juan. Y pasó de ser hijo de papi a ser el apóstol Juan.
Tú no pienses lo que hoy ves en las personas como que es su destino final. Tú piensa lo que ves en las personas hoy y en la transformación que tendrán de acuerdo a la palabra que tú les declares de parte de Dios. Porque así como les dije que todos esos compañeros cara de palo que tenía, solo con saludarlos todos los días diciéndoles Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, les empezó a cambiar la cara. Y después en secreto, porque primero era en secreto, pedían oración. Y cuando vieron el resultado, después ya no era tan en secreto, pero la vida cambia. Voy a leer Proverbios 18, para que tú tomes una decisión hoy. No sé si quieres declarar con tu boca las bellas palabras que Dios puso en tu boca. Porque el apóstol Pedro dice, si alguno va a hablar, oye esto, si alguno va a hablar, hable con las palabras que Dios da. Pero eso lo hablamos con las palabras que el mundo nos da. No, es que la vida está re cara, la vida está re mal, todo es tan difícil. No. Si Jehová es el que te suple, si tú conoces a Jehová Jireh, aún en medio de la crisis te va a sostener. Amén. Si tú conoces a Jehová Rafa, aunque estés enfermo, Él te va a sanar. Dije Proverbios 18, 20 y 21, porque se me está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Me queda tiempo o ya me pasé? ¿Estoy exacto o ya me pasé? Ya me pasé. Es que hablando esto es... Bueno, vamos a terminar. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que, hermanos, si en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿qué vas a escoger hoy? ¿Seguir hablando en negativo? ¿Seguir maldiciendo las cosas? ¿Seguir pensando que la gente no va a cambiar? ¿Que nunca van a llegar a Cristo porque son bien pecadores? Pero si llegaste tú, si cambiaste tú, si Dios pudo contigo, a lo mejor te predicó alguien que ni considerabas valioso y te trajo a los pies de Cristo. Entonces piensa, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. ¿De qué estás llenando tu vientre? ¿De fruto bueno o de fruto malo? ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿Qué estás sembrando en tu propia alma? ¿Palabras buenas o palabras malas? Porque hay gente que dice, me enojo tanto, como decía ahí en la Biblia, estoy enojado hasta la muerte. Pues muérete. Es que me hacen enojar. Te van a hacer enojar porque ya lo estás declarando con tu boca. Es que mi enfermedad, pues nunca se va a ir porque es tuya. Pero si empiezas a contentarte, si empiezas a declarar en positivo todo, si empiezas a decir lo que dice la Escritura, la muerte y la vida están en poder de tu lengua. Y de lo que tú le siembres a tu corazón, de eso vas a comer. Porque del fruto de la boca del hombre se saciará el vientre. Se saciará del producto de sus labios. ¿Qué estás declarando con tu boca? ¿Cómo es que hablas? ¿Cómo es que te refieres a los demás? Porque hoy el Señor te está diciendo que Él quiere, y vamos a cerrar con el verso inicial, en Hebreos 13.
Y ahora que ya lo sabes, no solo es en la iglesia, no solo es a través de cantos, es en tu vida, es en tu trabajo, es en la escuela, es en la casa, es donde andes, en la calle, donde estés. Dios quiere que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios. ¿Y qué leímos en Proverbio? Lo que tú digas con tu boca, de eso se va a llenar tu vientre. Y de eso se va a saciar tu vida. Entonces, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Saben por qué? Porque a veces nos cuesta. Y todo lo que te cuesta y haces es un sacrificio. Pero también sacrificio quiere decir ofrenda. Fruto, semilla, el resultado de tu siembra. Entonces, hermano, hoy te pregunto a ti de nuevo, ¿cuál es la semilla que estás sembrando en tu corazón? Me voy a enfermar, creo que me va a dar, y te da. Pero si las mamás lo han sabido esto, las mamás son testigos fieles de esto que voy a decir. Están con un bebé y sienten que les va a dar y dicen, no me va a dar porque no me puedo enfermar, porque tengo que cuidar a mi bebé, porque lo tengo que alimentar, yo no me puedo enfermar y no me voy a enfermar y tengo que cuidar a mi niño. ¿Y qué pasa? No se enferman. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? Y no te enfermas. A veces uno dice, Dios, que no me enferme, ya el lunes si quieres que me dé, pero el domingo aguántame. Y luego por bocón uno el lunes te da. Entonces ahora ya mejor digo yo, Señor, que no me dé ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni ningún día. Pero si o no, las mamás han experimentado esto que acabo de decir. Bueno, pues tú hoy me niego a decir lo malo, me niego a pensar lo malo, me niego a maldecir, me niego a murmurar, me niego a sospechar de los demás, me niego a hablar mal de las personas, me niego a hablar mal de mí mismo, porque lo que el Señor está buscando de mi boca es un sacrificio de alabanza. Y alabanza, les dije al principio, es contar todo lo bueno de Dios, pero también puedes contar todo lo bueno de las personas. Y ese va a ser un buen resultado. Así que, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pero antes de eso, espérenme tantito, hay dos personas que nos visitan hoy por primera vez. Mamá de Guillermo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Y? No entendí nada. Es que aquí se oye. María y Cristina. ¿Ya oyeron lo que prediqué hoy? ¿Y le quieren entregar su vida a Cristo para que su vida cambie? ¿Quieren confesar su nombre para que su vida sea transformada? Pues les invito a que lo hagan. ¿Quieren venir aquí o quieren hacerlo ahí? Ahí. Entonces, hermana Yaney, ayúdale a María, ¿no? María nomás. María nomás. Celia, ayúdame acá. Pónganse de pie. Vamos a orar por ustedes para que el Señor les dé ese cambio de vida. Amén. Y para que ustedes puedan testificar muy pronto. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo me tardé en recibir a Cristo? Ahora que recibí a Cristo mi vida cambió. Anciano, ya sé que te pido muchas canciones, me debes una para el domingo que sigue. Pero podríamos meter la de Cristo ha cambiado mi vida, la de los hermanos de Guatemala. Cristo vino a mi vida. Y que se luzca Pati con la batería. Porque ella tiene buena batería. Para el domingo que sigue. Ahorita, así como para que oremos todos, al final puedes poner la de Palabras Bellas de Coram Deo. Cristina y María.
¿María nomás? Ok, vamos a orar. Ponle ahí tus manos. Y digan conmigo, fíjense, van a repetir conmigo unas palabras de la Biblia. Y digan, Señor, sé que he pecado y me arrepiento. Te pido perdón y reconozco que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Y lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca para poder ser salvo. Por lo cual en este momento te confieso, así díganlo, pero con fuerza, con seguridad, te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y te entrego mi vida para que la transformes, para que la hagas de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas de las cosas que dije están pasando en ti y en ti, y a lo mejor no lo están sintiendo, pero mañana se van a empezar a dar cuenta, van a ver. Si no es que desde ahorita ya empezaron a sentir diferente. Oí por acá vocecitas que también hicieron la oración, ¿verdad? Que el Señor les dé la victoria también. Bueno, pues ahora vamos a orar todos. Porque todos hemos dicho palabras negativas, todos nos hemos insultado a nosotros mismos, todos hemos maldecido nuestra propia vida, todos hemos maldecido nuestra suerte, a veces de coraje, a veces de lo que sea, pero lo hemos hecho. Entonces vamos a pedirle a Dios perdón por eso. Y vamos, hoy bendice tu vida, bendice la de tu familia, bendice tu economía, bendice tu salud, bendice la iglesia, bendice todo lo que puedas bendecir. Hoy es día de bendición, amén. Padre Santo, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, renunciando, Señor, a las palabras negativas y proponiéndonos a dar solo palabras positivas en el nombre de Jesús, palabras de vida, palabras que transformen nuestra vida y las de otros. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda la enseñanza que el mundo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, ofreciéndote a ti, Señor, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen tu nombre, ese bendito nombre por el cual hemos sido salvos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que escuchen esta alabanza y mientras la escuchan, empiecen a bendecir. Ustedes saben lo que han maldecido.